bastante controversia un tema que tiene que ver con el lenguaje inclusivo y cómo un presidente, un mandatario latinoamericano, pues decidió eliminar ese lenguaje inclusivo del lenguaje oficial, al menos administrativamente hablando. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de un mandatario como Milei, pero hoy vamos a hablar acerca del lenguaje inclusivo y si hay más cosas detrás de esto, en el terreno de los derechos humanos, en el terreno de lo espiritual, en el terreno de lo legal y en todos los terrenos que quieran tocar hoy en esta mesa. Para hablar acerca del lenguaje inclusivo, Ángel, está con nosotros Johan Martínez, presidente del colectivo Mente Libre. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Verónica Rocha, de Multimedios Verbo, bienvenida. Gracias. Gracias, un placer. Y Claudia Nevares, presidenta de la Red Nacional por la Familia. Claudia, bienvenida. Gracias. Gracias, buenas. Ya lo dijo Marcela Moreno, ¿qué tenemos que saber en torno al lenguaje inclusivo? Verónica, tocabas hace algunos días la era de la Hitler y el Holocausto, otra era, y la actual que es la del respeto a los derechos humanos, del respeto irrestricto a los derechos humanos. En radio te compartía acerca de la transición y este progreso y proceso que ha tenido la humanidad respecto a esta dimensión de persona y de derechos humanos dentro de tres grandes paradigmas, México y todo el mundo. El primero fue el paradigma eugenésico, en donde si no nacías con ciertos estándares, ¿no?, humanos, una normativa, pues eras eliminado, ¿no? Y en aquel entonces hizo lo propio pues Hitler, en donde si no nacías con ciertas condiciones, pues no eras digno para vivir. Y luego transitamos al paradigma médico rehabilitador, en donde bueno, pues hace una consideración de, ok, está bien, naciste un poco chueco, naciste un poco anormal, te vamos a dar la oportunidad de que permanezcas con vida, pero vamos a ver la posibilidad de que te cures porque estás enfermo o que te normalices porque eres anormal, ¿no? Y ahí entran pues muchas personas, entre ellas las personas con discapacidad. Y en esta reflexión y en este caminar, en este transitar de movimientos incluso sociales de las propias personas con discapacidad, las personas del lobby gay, caminan, reflexionan y bueno, llegan a este nuevo paradigma que es el paradigma de derechos humanos y modelo social en el que estamos ahora y en donde toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene la posibilidad y tiene el derecho de vivir, de ser respetada y de ser tratada como tal. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se mueva, y aquí lo he comentado en lo periodístico, en lo legislativo, en todos los ámbitos, tendríamos que tratar todos estos temas desde este nuevo paradigma, nos guste o no, porque incluso ya hay tratados internacionales que sustentan este abordaje en donde tendríamos que ver a las personas con discapacidad, por ejemplo, como personas y no como objeto de caridad, como todavía nos ofrecen mucho, incluso la televisión, como atractivo para pues recaudar fondos, porque pues es una manera muy efectiva desde hace muchos años para poder recaudar fondos, por ejemplo, ¿no? Y es un ámbito en el que me muevo mucho porque todavía es difícil comprender que las personas con discapacidad tengan esta capacidad jurídica para ser autónomas e independientes dentro de este paradigma de derechos humanos, más allá de hacerles el favor de que puedan trabajar, puedan estudiar. Entonces, este es el terreno en el que ahora estamos parados y en el que ahora tendríamos que responder a las necesidades de todas las personas dentro de este paradigma de derechos humanos y sociales. Esto al margen de cualquier idea política, al margen de cualquier idea religiosa, al margen de cualquier idea de creencias o sistema de creencias, es un tema universal. Es totalmente de acuerdo. Incluso ya el 10 de junio del 2011 se hace una reforma muy importante en México en materia de derechos humanos, en el artículo primero pro persona, en donde se establece esta condición de el respeto irrestricto a toda persona, y te lo comentaba, es un listado de personas, pero es enunciativo, más no limitativo, de tal manera que ahí vemos personas con discapacidad, personas con orientación sexual, personas de origen étnico, es decir, incluso de religión. O sea, no hay una condicionante para que se te restrinja ningún derecho, al contrario, que estén respetados todos ellos. Y aún a pesar del lenguaje, Verónica, ¿el lenguaje es considerado
Es que mira, transgresor ahí te va. Lo que pasa es que justamente en este transitar de los paradigmas también han transitado las palabras, los conceptos, y las palabras importan, porque lo que no se nombra, pues no existe, sobre todo en el terreno legislativo y jurídico. Entonces, por ejemplo, cuando estoy parada en ciertos espacios, en ciertos grupos, sobre todo en docencia y en psicología, yo siempre les digo que es importante que hoy visualicemos a las personas con estos nuevos conceptos. Estamos ante una persona con discapacidad, pero si yo tomo por ejemplo, un texto de Psicología y Educación de 1985, probablemente estas personas van a estar consideradas como minusválidos y por lo tanto enfermas. Entonces les digo, hagamos una reflexión de dónde estamos parados y qué estamos leyendo. Comprendamos que es un texto de 1985 en donde todavía estaba este paradigma anterior, y vamos a comprender que hoy estamos parados en otro terreno y tendría que ser una visibilización distinta. Entonces, ese transitar conlleva que esa misma persona está considerada hoy en ese terreno de derechos humanos, por lo tanto no es un minusválido, no es alguien que valga o merezca menos o que merezca solamente la caridad para conseguir una procuración de fondos, sino estamos hablando de una persona en donde tiene todos los derechos y tiene capacidad jurídica. Estamos ante una persona, por ejemplo, con discapacidad. Ya. En el terreno de la política, bueno, se dio esta situación a nivel Argentina, pero para la comunidad LGTB, ¿qué significa esta regresión en el lenguaje inclusivo? Mira, definitivamente es un retroceso para nuestros hermanos, hermanas y hermanes de Argentina. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente sabemos que el gobierno fue elegido y fue en una votación democrática y todo. Sin embargo, él comparte ideales y creencias de unos cuantos, no representa a toda Argentina, ¿me explico? Y el gobierno está al servicio de la sociedad, de la comunidad, no al revés. Y nos causa indignación en el sentido de que siempre en tiempos de elecciones se utiliza a la comunidad, se utiliza a las personas con discapacidad, se utiliza a los niños, a las minorías para llegar al poder. Sin embargo, ya estando en el poder suceden estos retrocesos, donde precisamente hoy estaba leyendo también una nota de que en El Salvador, en la red social X, se publicó un video sobre él, está teniendo una conversación con una madre de familia y él le pregunta, ¿qué piensa usted sobre la ideología de género? Y el presidente de El Salvador le dice, no, es que no hay que apoyar esas cosas antinaturales y cosas así, cuando en su tiempo de campaña tiene fotos con miembros de la diversidad sexual, donde se juntó con ellos para escuchar su agenda política, y estando en el poder, suceden estas cuestiones que retroceden los avances en materia de derechos humanos. Johan, importa el lenguaje, es decir, la idea que le comentaba a Verónica, o que le planteaba a Verónica en radio hace algunos días, era que creo en el respeto a los derechos humanos, creo que todos merecemos respeto por ser personas, pero hay como, no quiero poner adjetivos que no, hay como modas o tendencias que vienen pues como a agriar un poquito el tema que ya hemos recorrido, ¿no? Como lengua, como aderezos que son innecesarios a mi juicio. Ok. Mira, algo que mencionó acá mi compañera, algo importante, es que lo que no se nombra no existe. Verónica, perdón. Pero algún dato importante del lenguaje es que el lenguaje crea la realidad. Manejamos una narrativa. Desde el tiempo si nos vamos a la historia, se manejaba un lenguaje totalmente androcéntrico, es decir, se enfocaba solamente en la figura del varón, y el hombre, la figura masculina, pasaba a ser un ejemplo por default. Y, por ejemplo, siempre se llegaba a una reunión y se decía, buenas tardes a todos, y en ese todos la gente piensa que ya se incluye a mujeres y hombres, pero ese todos... sin embargo, en estas cuestiones históricas es algo que se llama masculino genérico, un lenguaje masculino genérico, que para todo usamos de referencia a la figura del hombre. ¿Me explico? Está relacionado totalmente con temas machistas e históricamente que se han ido replicando con el paso del tiempo. Y el no mencionar a las, por ejemplo, es borrarlas de la historia. Bueno, de hecho muchas mujeres fueron borradas de la historia. Exactamente, ¿no? Por el hecho del lenguaje. No está mal, yo no estoy en contra de que se diga todos de manera genérica. Pero te pongo un ejemplo. Si a una reunión donde hay muchas mujeres y hay solo un hombre, y llega una persona y dice buenas tardes a todas, porque en su mayoría son mujeres, un hombre va a hacer aquí estoy, presente, di todos también. En ese ejemplo,
porque ahí el hombre sí se molestaría si en la mayoría son mujeres. Pero, se a puede ver, generalizar en ese sentido. Partiendo de la idea de que he platicado con, se llama Miss Fierce, que es una personificación drag queen de un fotógrafo, Mario Asplan, y he platicado con Andrómeda Dugay, que es la personificación de Junior Cervantes, y he platicado con un hombre trans que es, se me fue el nombre, pero le mando un saludo. ¿Perdón? ¿Auken Ramos? No, es un hombre trans que se llama... Bueno, ahorita lo recuerdo. Ahorita lo recuerdo. Y les digo, lo más, ante la duda, pregunta, ¿no? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo te gusta que te llamen? O ¿cómo te digo? Me refiero a ti como hombre, como mujer. Sabes que ahora ¿No? que lo estoy escuchando, tiene mucho que ver con el discurso. Y el discurso se convierte tarde que temprano en una política pública o una directriz oficial, y generalmente las palabras pues son usadas para hacer los discursos y para hacer las directrices y para hacer las políticas públicas. El lenguaje, por tanto, sí es determinante, Verónica. Mira, yo estaba muy encaminada a esto que tú estás diciendo ahora. Sin embargo, yo ahora me lo cuestiono y veo si realmente esto es así. Porque fíjate que este martes 27 de febrero en el Senado acaban de determinar ciertos días nacionales. Entre estos días nacionales acaban de instituir el Día Nacional de la Mujer Futbolista y el Día Nacional de las y los Beisbolistas. Y yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, desglosar, desdoblar el lenguaje que como nos encanta a nosotros los activistas. Pero tú te has de acordar que en el espacio de radio estuvimos platicando la conveniencia o la inconveniencia de la equidad salarial, precisamente en el deporte profesional. Y fueron justamente 2 mujeres las que detuvieron la votación en pleno. Es decir, en comisiones se aprobó esta iniciativa de que todas las mujeres del deporte profesional tuvieran una equidad salarial, es decir, un sueldo base para poder emparejar el salario de los hombres. Y les quedaron mal. Es decir, está detenido gracias a la senadora Kenia López Rabadán y la presidenta de la Liga MX. Claro, las palabras se las llevó el viento. Exacto. Entonces, aquí la pertinencia de México, de Argentina y del mundo es ¿para qué me sirve entonces el lenguaje? ¿No? O sea, me van a desdoblar, me van a identificar, me van a invisibilizar. Perfecto. ¿Pero de qué me sirve? Y entonces llegamos a la carnita, a derribar estos techos de cristal, que es realmente la lucha, ¿no? La realidad sustantiva, la que queremos cambiar. Y ahí me dices, ay, no, espérame, porque yo estoy empática con los hombres empresarios del fútbol. ¿Y qué crees? Están muy apurados y no te vamos a poder cumplir. Pero está tu Día Nacional de la Mujer Futbolista. Pero mira, ahí sí me parece que es una conducta hipócrita de parte de las autoridades, de los congresos y de los políticos, porque realmente están alimentando un discurso precisamente para un sector que los está respaldando. Eso fue lo que dijo el vocero en la Casa Rosada. Esto ha significado un negocio de política. ¿Por qué? Porque te vendo esta idea que a los activistas nos encanta que nos agiten, que nos muevan, ¿no? Que nos endulcen el oído, pero a la hora de hacer esta realidad, espérame tantito porque no vaya por ahí el asunto. Y entonces, ahora es el cuestionamiento, es ¿qué tan oportuno y qué tan conveniente es entonces que me estés desdoblando el lenguaje? Si en la práctica... Si en la práctica me vas a dar para atrás. Claudia, ¿es importante el lenguaje inclusivo? Primero, el lenguaje no crea la realidad. La realidad existe por sí misma. El hombre le asigna términos, conceptos. El término implica una definición, poner límites para decir lo que la cosa es exactamente y expresar la realidad, donde en la realidad se tiene que expresar la verdad de lo que la cosa es. Y para expresar esta verdad, el hombre tiene que adecuar su intelecto a la cosa, no la cosa al intelecto, que sería eso de que el lenguaje crea la realidad. Entonces, lo que hay en mi mente, yo lo voy a transformar en realidad. No, la realidad viene a mi mente, viene a mi intelecto y debe venir tal como la cosa es. La forma que se acostumbra ahora proviene
pues de todo un plan detallado de hace muchas décadas, en donde comenzaron por cambiarle al sexo propiamente, hombre-mujer, por la palabra, bueno, lo empezaron equiparando con la palabra género, y el género no existe en las personas, existe en la gramática, existe en la música, existe en el teatro, en la cinematografía, pero en las personas no, en las personas existe el sexo, hombre, mujer. Pero luego lo cambiaron, esta sinonimia, para abrirse a toda la cuestión de lo que le llaman ahora la diversidad sexogenérica. Cada quien es libre de sentirse como quiera y de creer que es algo que en la realidad no es, o sea, tenerlo solamente en su mente. Pero de ahí a implantarlo en la sociedad es muy diferente. Las mujeres feministas comenzaron con este proceso para empezar con el las y los, con aquella finalidad de desinvisibilizar a la mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, la Real Academia Española en el 2019 se dio a la tarea de analizar el contenido del texto constitucional a la luz del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y ahí está perfectamente establecido que en gran cantidad de ocasiones es necesario el término genérico, en el sentido de que no tiene ni masculino ni femenino, ¿sí? Entonces, utilizar el todos es perfectamente válido. La Real Academia de la Lengua Española también dijo que si había más mujeres en un entorno se podía decir todas, y si había un solo hombre pues se decía entendiendo todas. A todas si había más hombres y una sola mujer se decía todos. Eso fue lo que dijo en la última definición pero acerca del tema. Las palabras sí tienen un trasfondo. En esta cuestión precisamente vemos que si queremos que la mujer sea visible, como se dice, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la diputada Tere Castel, que fue agredida por hombres vestidos de mujer, que son diputados, a punto de golpearla, de asestarle golpe, la insultaron fuertemente, no nada más en físico, así en su presencia, sino a través de las redes, la amenazaron y demás, y resulta que esta persona, este hombre que se viste de mujer, le pone una denuncia en el Tribunal Federal Electoral, y el Tribunal Federal Electoral sentencia a favor de este hombre y en contra de la diputada, diciendo que fue una digna rabia y que no hubo violencia. En este caso, curiosamente, él es hombre, porque no deja de ser hombre, queriendo agredir a una mujer, no hubo violencia de género, ¿sí? Solo porque él dice que se siente mujer. Y entonces, la verdad no entendí el ejemplo, ¿eh? Sí, ¿dónde está la visibilización de la mujer si a la mujer la está opacando el hombre? El hombre con falda. Es un hombre, es una mujer. No, discúlpame, es un hombre. Es una mujer. Ella se identifica como ella. Otra vez. Y está bien. La realidad no es lo que está en mi mente, la realidad es lo que es. Si la llevas a un laboratorio de análisis clínico... Si la llevas a un laboratorio de análisis clínico, va a salir XY. Yo digo eso que esto es una mesa. Es una mesa, sí. Pero antes no se mencionaba mesa. Las palabras han cambiado a través de la historia. Al yo referirme, cuando dije al principio que las palabras sí crean la realidad, yo me refería a que el lenguaje precisamente cambia, más bien balancea el nivel de igualdad entre las personas, el acceso a las cosas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en este caso que mencionaba lo del que 2 mujeres detuvieron lo del deporte. Hay que recordar también que pues todos fuimos educados desde una cultura machista, y dentro de las mismas mujeres se sigue replicando estos micromachismos. Entonces, y estos micromachismos no son conscientes. ¿Por qué? Porque venimos educando y arrastrando el machismo de generaciones. A ver, si existen machos, ¿quién los educó? Las mujeres. Una mujer. Y un hombre. Por eso. Sí, pero porque esa mujer fue educada por otro hombre. Y una mujer que aprendió a cómo ser una mujer.
Ahora, el lenguaje, cuando yo me recapitulo en ese sentido de que el lenguaje crea la realidad, es porque perpetúa los estereotipos de género, las expectativas. Tú por ser mujer debes de ser bonita, tener un bonito cuerpo, ser ama de casa. Tú por ser hombre tienes que ser proveedor. ¿Por qué? Porque normalmente él es el trabajador, el arquitecto, el abogado, no la abogada, no la jueza. E incluso en el tema religioso, si nos vamos a la religión, la Biblia es muy machista, es muy misógina. Y ahí se permitían violaciones, se permitían sacrificios de humanos. Entonces, todo eso no está mal. En la Biblia, sacrificios de humanos, no, claro, discúlpame, sí. estás mal. Ahora, porque la Biblia tiene fundamento judaico y luego cristiano, sí, y no hacían sacrificios humanos. pero la Biblia, ¿quién la escribió? Vino Dios y la escribieron hombres, personas, al igual que tú y como yo. Entonces nadie nos dice que vino el Espíritu Santo y la escribió. Y no estoy en contra de la religión. Yo creo en un Dios, yo creo en algo, pero es mi propia creencia. En el estado que nos reúne hoy aquí es lo que el presidente de Argentina hizo. Y en un estado debe ser laico. Un gobierno debe ser laico, más allá de tus creencias. Si Ángel piensa que esto no es una mesa, si tú piensas que esto es una silla, si Verónica piensa que es, no sé, una cuna, cada quien lo puede interpretar de maneras diferentes. Ese es el problema. Pero el eso no puede intervenir a la hora de legislar, a la hora de tomar decisiones que van a repercutir no solo en ti, sino en toda una población. Pero laico significa no imponer una religión, ¿sí? Y no está imponiendo ninguna religión. De hecho, él es católico y acaba de ir a Israel y se puso su kippah y tiene líderes judíos a los que sigue y a los que admira, ¿sí? La situación aquí es de eliminar el lenguaje inclusivo porque es un absurdo. Es un absurdo para ti, total. No, es para un absurdo. Para ti, pero no para los demás. Es un que ese es el absurdo problema. total. Cuando pensamos que solamente nuestra opinión es la que No, cuenta es que y que los demás están mal, ese es precisamente el asunto que estamos discutiendo en esta mesa. ¿Por qué debe ser importante el lenguaje inclusivo y por qué deja de ser una farsa y cuándo se debe convertir en una realidad? ¿Y por qué no debe intervenir la religión en un tema que tiene que ver con los derechos universales? Es que aquí universales? nadie está hablando de religión. Él habló de religión, ¿sí? Él habló de religión y habló de la Biblia, pero la situación es, el lenguaje inclusivo sí es un absurdo. Para empezar, es una perdedera de tiempo. Los y hasta les y lex, ¿sí? Cuando se puede hablar perfectamente, incluyéndonos a todos, y Bueno, no es una relación Ahora sí que al te voy a hacer hombre una con pregunta muy sexo, tonta. ¿En discúlpame. qué te afecta Es a una- ti el lenguaje inclusivo? Permíteme, no es una sí quisiera que me referencia, contestaras. sí, pero déjame le digo Contéstame, que no por es- favor. ¿En qué te afecta a ti el lenguaje inclusivo? ¿En qué? ¿En qué? Mira, el problema es que va generando precisamente en los más pequeños, ¿sí? En los niños y en los jóvenes, mucha confusión. Porque el lenguaje inclusivo no es nada más el decir las y los. Viene detrás toda la ideología de género que mencionaste Es ahorita. que no estamos hablando de ideología. Sí, Una espérate, ideología esto se puede viene discutir y detrás. se puede debatir. Yo aquí te estamos hablando de derechos. Sí, y los derechos pero no se viene debaten. detrás. Los derechos son y se deben de cumplir en base a la ley. Los derechos humanos son para la persona humana de acuerdo a su naturaleza. Voy a interrumpir porque creo que es importante poner en perspectiva el asunto y no polarizarlo, porque yo en lo particular no creo en el lenguaje inclusivo. No creo porque me parece un tema que no fructifica, que no daría, pues, que no tendríamos por qué debatir el lenguaje inclusivo. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, Verónica Rocha ayer me dijo algo que me parece importante y fundamental. Puedes estar de acuerdo o no en el lenguaje inclusivo. El tema es cómo abordas desde el respeto a las personas. Es decir, Exactamente. tú te llamas Johan Martínez, ¿cierto? Sí. Pero, si no quieres que te diga Johan, me puedes decir, llámame como sea. Como sea. Y lo voy a aceptar, ¿no? No puedo acordarme el nombre de, por Dios, a quien entrevisté, le mando un saludo, Darwin, ahorita voy a salir el nombre. Le pregunté, ¿cómo quieres que me dirija a ti?
sin ningún tema, pero luego se vuelve una discusión inerte, decir todas, todos y todes. Y si no dices todes, se te va a ofender una cierta parte de la población. Vaya. Porque la lengua y el lenguaje son vivos, están cambiando permanentemente. En este momento no hablábamos como se hablaba hace cientos de años. Y eso es precisamente reflejo de lo que somos, seres humanos. Porque cambiamos de paradigmas, me quedo con la versión hubiera sido absurdo, ahora sí, discutir hace 20 años el lenguaje inclusivo porque ni siquiera lo conocíamos. Ni siquiera estaba puesto en la mesa como una parte del derecho del ser humano. Johan, ayúdanos a desmenuzar un poquito más este asunto y por qué es importante para la comunidad el lenguaje inclusivo. ¿Tú te sientes mal si se refieren en un auditorio que digan bienvenidas todos y todas y todos? Yo no me siento mal en lo personal porque yo me identifico con pronombres de él. Sin embargo, desde esta conciencia humana de empatía, puedo saber que tal vez ella no se identifica como ella, tal vez se identifica como él o como ella. Entonces, el que yo mencione de manera genérica a todos puede repercutir en ellos, porque ahora, el tema del pronombre ella se enfoca en personas no binarias, que están dentro del paraguas transgénero. Entonces, dentro de las personas que están La lógica es entonces que un hombre quiera transitar hacia el sexo femenino y el fin último es convertirse en ella, ¿no? No. O sea, el tema del pronombre ella es para utilizarlo con personas no binarias, es decir, una persona que no se identifica como él ni como ella. ¿Por qué? Porque una persona se identifica como una persona no binaria, porque está harta de esta sociedad tan binaria, es decir, o eres blanco o eres negro, no puede ser gris. Pero naturalmente sí lo somos, ¿o no? Naturalmente, sí, no voy a discutir que hay físicamente la persona, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Eso no lo estoy discutiendo. Pero si la persona en su identidad, la identidad ¿qué es? Cómo la persona se percibe a sí misma en base a sus experiencias. Entonces, si tú vienes... ¿Cuántas secciones, calificativos o cuántas identidades hay entre ella y él? Más de 100. ¿Más de 100? Y las que se acumulen. ¿Más pues, de sí. 100? Otra vez, te replanteo, no es mucha carga para ti. Para ti es mucha carga, para él no. Para ella es mucha carga, tal vez para nosotros no. Es decir, somos seres humanos que tenemos que entender las realidades de las demás personas. Totalmente. El abordaje, para mí sí representa una carga. Pero pero el principio es el respeto, ¿cierto? El respeto es irrestricto. Si él se quiere identificar con lo que se quiere identificar, está perfecto. Nada más que a mí me parece una charla ociosa. Tan ociosa que la estamos discutiendo en una mesa de debate en un programa a nivel local. Pero Marcela, ese es el tema. El tema es ocioso porque es que mira, Mario Vargas Llosa lo ha dicho. Sí, lo pero han dicho en el fondo no tiene mucho que ver con eso, sino con el hecho de no ser totalitarios. Es decir, solamente mi verdad, solamente mi realidad. Y lo que percibe el ojo humano, y lo que percibe el espíritu, y lo que percibe la mente, como sea. Pero el tema es aquí una cuestión de libertad. Sí, fíjense que, bueno, yo me encuentro dentro de una comunidad, porque soy madre de una persona con discapacidad, e incluso hay todo un debate también dentro del espectro autista, en donde hay quienes, dentro de este paradigma de derechos humanos, que es una persona con autismo, y hay quienes dicen no, son autistas. Entonces ya esa es otra dimensión en la que se discute. ¿Por qué? Porque cuando tú visualizas, tú te mentalizas y quieres dar un trato a una persona autista, regularmente le das un trato de enfermedad en la que estamos fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque ya estamos hace un momento recordando que estamos en el nuevo paradigma de derechos humanos, de tal manera que esta persona no solamente tiene esta condición de autismo, sino tiene toda una dimensión de persona que le atañe, que lo matiza, y no solamente el autismo. Entonces, es un debate que pudiera
parecer ocioso, pero que termina en el trato, en el respeto y en la dignidad que le Claro, puedes dar a por esa supuesto. persona. Es decir, de tal manera que, voy a nada más a concluir, en el sentido de que para mí es muy importante que para mi hijo y que para todas las personas con autismo, en este momento del 2024, reciban un trato de derechos humanos, no de enfermos, no de minusválidos. No de caridad. No de caridad, no eugenésico. Y si para eso hay una pertinencia para ponerle un vocablo, se lo doy. Pero si luego me doy cuenta que ese vocablo no me sirve para nada, entonces voy a debatir y voy a pelear. Es que tú estás yendo más allá todavía de una manifestación por la identidad, sino por un mundo construido en base a seres normales que no aceptan el autismo como una condición. Y yo creo que por Exacto. ahí va el hilo de todas estas comunidades que han luchado por visibilizarse para encontrar este respeto. Y si no, ahí están los feminicidios. Y ahí están los asesinatos. Entonces, sí, en contra de la comunidad. Ese es el claro. punto medular. Sí, el bullying como tal, es decir... ¿Cómo te permites tener esta respuesta con estas personas? Porque no las consideras unas personas, las consideras menos, no son personas. Entonces, Incluso- este constructo es el que nos preocupa, y si eso lo podemos enderezar, reflexionar a partir de un lenguaje, yo estoy en boga de hacerlo, lo he hecho mucho tiempo. Lo que me enoja es este tipo de manifestaciones de mujeres, si te doy un día, pero luego llego a la realidad sustantiva y no te voy a dar el sueldo, pues ¿sabes qué? Toma tu día, ¿no? Sí. Entiendo perfecto. El fin último de esta charla es conocer la opinión de la comunidad, evidentemente, si es ahora mismo... hay un debate mundial sobre esta prohibición en terrenos administrativos del presidente Milei en Argentina y de la pertinencia o no de usar un lenguaje. Yo creo, y me quedaría con la versión que me dio Verónica, que no la sabía cómo acuñar respeto a la comunidad, es decir, a las personas, y eso se mama en casa, es decir, los padres no tendríamos que enseñar lenguaje inclusivo. Antes tendríamos que enseñarles respeto. Antes a nuestros hijos. tendríamos que ser inclusivos. Respeto, Marcela, inclusivos, Sí, respeto. sí. Es decir, te vas a topar con muchas personas, Es que mira, con varias... el problema de esto es que, sí, Milei quitó el lenguaje inclusivo y lo echó para atrás. Ok, perfecto, no pasa nada. Y luego sigue una siguiente, otra y otra y otra, hasta que de pronto vayamos a estar en un estado totalitario en el que otra vez es un delito expresarse libremente, sexualmente diferente. Ese es el problema. Va escalando. Ella decía, las palabras no corresponden a la realidad, pero Hitler, a través de un libro, hizo un movimiento que cambió completamente al mundo, y fueron una cantidad impresionante de palabras que convencieron a miles y miles y miles Yo de no alemanes. dije que las palabras no corresponden a la realidad, Bueno, dije que las él sí palabras logró. no crean la realidad. Pues la creó, con un libro, un solo libro. Ese es un problema. Entonces sí tenemos que ser muy cautos Hizo en ese cambios sentido, en la sociedad. No, pero no fue, y fueron, no, a lo que yo me refiero modificó con toda la realidad, realidad de es a lo que Alemania. él ponía como un ejemplo de que si tú quieres que esto sea una cuna, de que si quieres que sea una silla, de Es que ahí estamos hablando de percepciones. De percepciones. Y creo que las percepciones también tienen que ser El respetadas. problema de las percepciones es que caen en el relativismo, y entonces pues todo es válido y todo está bien y todo es correcto, no creo porque que al sea final tan de así, cuentas son ¿no? las percepciones porque de cada todo quien. tiene límites. Sí, o sea, Sí. el que, por ejemplo, lo que Los tú derechos, mencionabas de estas mujeres que agredieron a la diputada. Son hombres. A las mujeres, quien agredió primero fue ella. Quien amenazó, por redes sociales fue a ellas. Con estos discursos de transfobia. No. Igual como lo que ¿Sabes estás por qué diciendo tú fue? ahorita de ¿Sabes que por son qué hombres fue? vestidos de mujer. Porque ella presentó una iniciativa de ley para que los lugares de las mujeres se le respeten a las mujeres que somos mujeres. Porque hace, no recuerdo si fueron 2, 3, 4 años por ahí, en uno de los estados del sur, no recuerdo ahorita si fue Oaxaca, Guerrero, con esto de la ley que se inventó Lorenzo Córdoba Montoya de abrir espacios para la diversidad sexual dentro de los cargos públicos, varios hombres del PRI en automático se autopercibieron mujeres y fueron y se registraron.
ocupando los lugares de las mujeres. Bueno, esto mujeres. es oportunismo Sí. político, porque Sí, es hoy cada vez diferente. están abriendo más espacio Ahí es para personas diferente. con Bueno, discapacidad y asunto LGTB. es que, Ese es otro las situación. cuestiones de la discapacidad Las cuotas arcoíris, ¿no? Es son correcto. las cuotas arcoíris, exactamente. Entonces, darle un lugar o un espacio público solo por pertenecer a determinado grupo. Es que no es solo por- Si tiene capacidad, perfecto. Es que no es solo ¿Sí? por pertenecer a un grupo, sino precisamente Por porque en estos lugares de toma de decisiones no somos representados. No hay gente que alza la voz por nosotros, no hay gente que legisle Pero por si nosotros. tienen todas las leyes a favor. Pero tú estás negando la identidad de una persona que es en la No. que viene en el artículo Y es 1 de la una ley. A Constitución, ver, es una fíjate ley. bien. Qué No. contradictorio, Una ¿no? cosa es la situación que manejan. Lo que yo te digo es que tú te autopercibas, que tú te veas, que tú te visualices de una forma en la que no eres, es asunto Para ti. personal. No. Para ti. En la realidad Para y ti. en la metafísica. Para ti no eres. En la realidad y en la metafísica. Para es ti, asunto insisto. personal. Pero nunca vas a dejar de ser lo que realmente eres. Esa es la realidad. A eso es a lo que Ahí yo cambia, voy. ahí es el ¿Sí? ejemplo, ahí es el ejemplo que quiero manejar. Es decir, yo no creo en el lenguaje inclusivo, pero yo no me atreveré a decir un hombre vestido de mujer. Si quieres ser mujer, pues sé mujer. Y si quieres ser elefante, pues sé elefante. Nada más, yo no me quiero complicar la vida poniéndome en tus zapatos y a ver qué. No, es decir, ¿cómo quieres que te llame? Y se acabó, es Se acabó. cuestión de Del respeto, ¿cierto, Verónica? No, Para- o sea, no tiene que ver con otras cosas más que con el derecho básico y la obligación básica del respeto. Toda más persona, allá. por ser persona, merece respeto como persona. Pero de ahí a hacer leyes para darle vuelo a las cuestiones que están en su mente es muy distinto. Caray. Es que no Es es darle- muy no es darle diferente. vuelo a las Esa es una cosas de frase su muy mente. rápida. En Nueva York, con todas estas leyes, Dios mío. ¿sí? Está sumamente penado el equivocarte al asignarle un pronombre a la persona según cómo se sienta o se identifique o autoperciba. Si ves a alguien con botas, sombrero, bigote, y luego dicen, es que tú estás teniendo, ¿sí? Me estás asignando un género nomás por cómo me ves y me dices él, pero yo no soy él, soy ella o ellas o lo que sea, ¿sí? Y entonces te denuncia y te ponen una multota por crimen de odio. Ok, no nos vayamos tan lejos. Si yo te pregunto en este momento, ¿tú te consideras una mujer bonita o una mujer fea? Eso va a depender a tu autoestima y a tu autoconcepto, ¿ok? Pero tú me puedes decir, soy la mujer más guapa del mundo y tal vez para mí no lo eres, tal vez para ella no lo eres, pero no, eso no quita que tú te identificas o tú te sientes bonita. ¿Me explico? Percepción que no sí. tiene que ver con lo que yo te digo. Sí, sí, sí. Pero tú ahorita mencionabas el hecho de, es que a los niños los va a confundir. Ujú, exacto. No nos estamos metiendo con los niños, o sea, no se les está... ¿Ya viste los libros de texto? Sí, pero porque sí existen, o sea, se les está enseñando algo que sí existe, no se les está enseñando otra cosa de la fantasía, se les está enseñando una realidad, para que el día que el niño vea eso, sepa qué es y no le sorprenda. Y más que sepa, Que Respete. entiendo. Va ¿Qué- más qué? allá de eso. Los niños, más que tú les digas, mira, esto aquí hay, de chile, de mole y de lo que tú quieras, ¿sí? Los niños están viviendo una confusión en sus personas. Y tenemos una iniciativa de ley de Rubén Moreira con vistas a que tu padre de familia te aguanta. Si tu niño dice que es niña, yo Estado le voy a dar los bloqueadores hormonales y en un momento dado lo voy a mutilar también, sin tu consentimiento. A eso estamos llegando. No es nada más la palabra, no es nada más lo que le llaman lenguaje O sea, inclusivo. temores Hay de que a tus hijos los todo pudieran detrás. contaminar con esas ideas y se hicieran de la comunidad. ¿Ese es tu No, temor? no, como que se hicieran de la comunidad. No, a los niños con los contenidos Ajá. los están haciendo confundirse y perdóname. no saber si Discúlpame, perdóname. yo crecí sin referentes de la comunidad. Yo no sabía que era un gay, una lesbiana, una trans. Yo creí viendo novelas Sí, no donde es parejas de viruela. hombres y mujeres. Yo crecí viendo Goku, cosas que ven los niños, varones socialmente, y yo siempre sabía que había algo diferente en mí, desde niño.
Y desde niño a mí no se me puso a ver un ejemplo de una pareja homosexual, un ejemplo de una pareja de lesbianas, un ejemplo de una mujer o un hombre trans, jamás. Entonces, y eso no solo te lo digo yo, te lo dicen miles de personas de la comunidad LGBT que precisamente contraponen a los dichos de personas conservadoras como tú, que piensan de esta manera, que es que tú eres gay porque, no sé, te abusaron de niño, Que tú te voy a eres decir gay una porque cosa. viste a una pareja homosexual. No es gripa. No, no es gripa. No, no es una enfermedad Es simplemente en la escuela. Lo que tú mencionaste de pero los sí libros se da. es educación. No. O sea, lo de los libros es meramente educativo. No tiene que ver más con una ideología. No es ideología. No, sí exactamente. tiene que ver con una ideología. No, porque Bien, Sí. en medio de esto Definitivamente. hay un tema que tiene que ver con la detención de un ciudadano mexicano en Qatar, Exactamente. que está privado de la libertad en una prisión musulmana y que tiene VIH y no le han suministrado sus medicamentos. La familia está pretendiendo que sea repatriado para que pueda tener un tratamiento adecuado. En medio de este mundo tan avanzado, de este mundo tan con tantos debates como este, hay una persona mexicana que está encarcelado por ser homosexual, y es una situación que a todas luces pues no tendría por qué darse Esos sí son extremos. en los albores de ¿qué se tal si tú